Shalom Alejen, y en esta oportunidad vamos a estar estudiando la porción de la Torá, la Parashá Vayeshet. Vayeshev traduce como se asentó. Vayeshev, se asentó. Y esta porción de la Torá comienza en Breshit o en Génesis, como aparecen en las Biblias tradicionalmente, capítulo 37, verso 1. Hasta el capítulo 40, verso 23. Génesis 37, 1 hasta el capítulo 40, 23. Esta parashá, desde que comenzamos este ciclo, es la número 9. Esta porción nos muestra la historia de un personaje que estará siempre en nuestra memoria por todo lo que representa. Siempre este personaje sale a luz a través de las historias y todo lo que nos enseña con su vida. No solo en función a la vida en cuanto a la conexión profética que tiene este personaje y su relación con el Mashiach, porque estamos hablando de Joseph, sino también todo lo que vivió. A veces no medimos lo que se le dice a una persona en el momento y el cumplimiento de eso que se le dijo. O sea, no medimos el tiempo que hay intermedio. Todo el proceso, por ejemplo, desde que Joseph se le da el sueño hasta que se cumple, el tiempo que está en el medio de esos dos puntos es lo relevante, es lo importante, porque allí es donde están las grandes lecciones. No cuando se le da el sueño ni cuando se cumple, sino cómo llega a esa etapa. Y todo lo que tiene que pasar a alguien que es llamado por el Eterno para estar en una posición de liderazgo. Por eso es importante saber, en el caso de Joseph, que toda revelación que viene del cielo para nuestra vida, no necesariamente debemos contarlo. Aquí vemos que lo contó a sus padres y a sus hermanos. O sea, qué más cercano que a las personas que le contó. Sin embargo, vemos acá y enseñan los rabinos el discernimiento que se debe tener para saber con quién contarlo. Porque no deberíamos medir la familiaridad, deberíamos medir la espiritualidad. Porque a pesar de que puede ser un familiar o alguien muy cercano, la pregunta es, ¿cuál es el nivel espiritual que tiene para nosotros poder contarlo y que se transforme en un elemento de cooperación de aquello que yo recibí? No todas las personas tienen la misma madurez para aceptar y ver desde la misma óptica lo que nosotros vemos. Y en este caso, alguien de un nivel espiritual más elevado puede ver nuestra óptica, pero también nos aporta lo que ve desde su óptica. Es interesante que la vida de Joseph se basa en un sueño que el Eterno le revela y él muestra o cuenta ese sueño. Y esto lo lleva a una situación incluso de ir a la cárcel. De forma muy injusta, va a la prisión. Y estando en la cárcel se le muestra dos sueños. Y uno de estos sueños es lo que hace que llegue frente a Faraón y así estar en una posición el cual muestra el cumplimiento del sueño que tuvo estando mucho más joven. Ahora, todo ese proceso que experimentó para llegar a esa posición es lo que nosotros deberíamos estudiar, analizar y profundizar. Hay muchas cosas que el Eterno no nos va a revelar y hay unas cosas que nos revela y sobre esa revelación debemos caminar, debemos obedecer. El Eterno a nosotros, cuando nos revela algo, o el Eterno a nosotros,
no nos explica todo. De hecho, vemos a Abraham y vemos a Moisés y a otros grandes hombres que él escogió y no les explicó todos los detalles ni nada por el estilo. Simplemente les dijo algo, ellos los asumieron, lo obedecieron y en el camino se fueron aclarando las cosas. Y algunas se les terminó de explicar y otras no se las explicó. Por lo tanto, los pasos que nosotros damos no deben ser guiados por lo que entendemos, sino por la obediencia, y ahí se determina el nivel de fe que nosotros tenemos. Confiar en el Eterno nos va a llenar de expectativa y esperanza, y eso es algo que nos motiva a seguir adelante. Pero en medio de los procesos, de las pruebas que vivimos en esa etapa intermedio, también deberíamos aferrarnos a la misma fe y confiar de la misma forma del Eterno. Todo proceso de crecimiento siempre trae disturbios, siempre trae crisis internas, conflictos, y todas estas luchas simplemente están sacando lo mejor de nosotros. Por eso es que Joseph tuvo que superar todo lo que vivió, porque entendía la dimensión del propósito del Eterno en su vida. Esa cárcel que era llamada el Pozo formó al hombre que el Eterno levantó. Y lo más asombroso es que él no tomó ninguna represalia contra aquellos que, siendo sus hermanos, querían incluso hasta matarlo, aunque terminaron vendiéndolo. Él vio que todo eso es porque ellos fueron instrumentos del Eterno y que fue el Eterno el que lo llevó a Egipto. Ahora, ¿cómo llegó a Egipto? Ya eso es otra cosa y para Joseph no era lo relevante, sino el hecho de llegar a Egipto. Porque es evidente que llega a Egipto por el hecho de que ellos tratan de matarlo y al final lo venden. Así que las circunstancias no determinan quiénes somos, pero nuestra actitud frente a ella, la forma como actuamos, sí determina quiénes somos. Por ello, lo que hoy pudiéramos ver como una gran tragedia cuando empezamos a ver la vida de Joseph, simplemente es el preámbulo de una gran victoria, de una vida que llega a lo que pudiéramos considerar la meta establecida por el Eterno. Así que una de las cosas que aprendemos y que enseñan los rabinos es que no debemos pensar que las tragedias o los procesos son nuestra vida. No, nuestra vida no va a ser siempre así. Pero sí vamos a vivir etapas y estas situaciones son medios para procesarnos en función de una vida mejor. Todos los sucesos vividos por Joseph sin tener la madurez pudieran verse como trágico por la edad que tenía. Pero siempre eso es parte de las etapas y del proceso de rectificación, de corrección, de cambio que todo ser humano necesita. Lo importante es poder llegar al final de ese recorrido que hizo de cada uno de nosotros lo que en la actualidad somos. En pocas palabras, ¿en qué nos construimos? No olvidemos que todo lo que ocurre en este mundo está planeado y controlado por el Eterno. E incluso algunos pudieran cuestionar esta afirmación y decir, bueno, Moré, pero si el Eterno controla todo, ¿cómo es posible que ocurran cosas tan lamentables en la vida de aquellos que aman al Eterno, X o Y? Y es que a menudo, no estamos capacitados para poder percibir qué hay detrás de ciertos eventos que definimos como malos o trágicos. Sin embargo, lo que nos sucede es que no poseemos o que carecemos de la capacidad para observar los sucesos en su perspectiva correcta, desde una posición adecuada. Y lo que hoy es trágico, más adelante pudiera ser maravilloso.
Considero que la vida es como un rompecabezas y que todas las piezas de este rompecabezas están desparramadas y somos nosotros lo que debemos de ir organizando para armar, pero en la condición en que estamos somos incapaces de armarlas. Entonces el Eterno nos da la Torá, que es el que nos muestra el diseño, la imagen de la figura del rompecabezas para poder guiarnos. Y podemos ser gente sensata que se guíe por la Torá y darle forma al rompecabezas, o quererlo a su juicio y va a perder tiempo, esfuerzo, dinero y todo aquello que invirtió para no lograr nada, para tener muchas piezas aisladas o de pronto ir armando una figura que no es, o queriendo que dos piezas encajen donde no encajan, y todo lo que va generando esto. El Eterno siempre nos va a ir mostrando lo que representa y el valor de cada pieza de este rompecabezas que es la vida. Y nos va a ir indicando el lugar donde va cada pieza. La verdad de todo esto la vemos en muchos personajes de la Tanakh, pero en específico, en este caso de Yosef, que es el que vemos en la parashá, es evidente que la edad de Yosef, siendo muy joven, un adolescente, vivir todo lo que vivió, no es fácil. O sea, a veces se nos olvidan como que las edades y una serie de cosas que experimentaron, porque leemos la Biblia como un cuento, como una historia muy bonita, sin darnos cuenta que es la vida de personas y que de alguna manera nosotros podemos llegar a experimentar lo mismo o más o menos que estos personajes. O sea, todo cuando lo estamos haciendo conforme a la Torah va caminando en la dirección correcta, aunque en el camino se presenten dificultades, adversidades. O sea, recordemos siempre que lo importante es el final del recorrido cuando valoramos el recorrido. O sea, el final del recorrido es importante cuando nosotros hemos valorado y hemos concientizado cada paso que damos para alcanzar el final. Porque cada paso que estamos dando es como una tarea asignada que estamos cumpliendo. Es como algo que estamos nosotros alcanzando como objetivo. Y nunca debemos pasar por alto, y todo lo contrario, debemos tener presente que siempre vamos a contar con aquello que el Eterno nos da, pero sobre todo por lo conocido como Ashgaha Pratit, que es la supervisión, la providencia del cielo. Así que cuando vemos la vida de Yosef, cabe destacar que todo lo que sucede en la vida va a ser acorde al nivel, la capacidad que nosotros tenemos. O sea, si esas pruebas las vivió Yosef, era porque tenía la capacidad y el nivel para vivirlas. De pronto nosotros no. Nosotros a lo mejor no tenemos esa capacidad, no tenemos ese nivel. Saldríamos a lo mejor reprobados en la prueba. Pero sí vamos a vivir unas en nuestro nivel y en nuestra capacidad. Por lo tanto, hay personas que a veces actúan o sus acciones son vistas como el agua del río, que son como muy rápidos, que son impulsivos, que no miden sus acciones ni nada por el estilo, que se llevan por el medio lo que sea. Y las personas impulsivas no toleran o no miden el hecho de pensar las consecuencias que puede suceder de aquello que pudieran estar realizando. Y a veces pudieran actuar de una forma para evitar llegar a esa situación y lo complican más. La gente cuando pasa por pruebas
todavía no he entendido eso, pero mucha gente que pasa a veces por prueba, en vez de acercarse más al Eterno, se alejan del Eterno. Porque ellos creen o entienden la vida de una forma totalmente diferente a lo que el Eterno plantea. ¿Cómo una persona puede saber qué es lo más conveniente o pensar que su punto de vista supera el del Eterno? Una persona de nivel espiritual de madurez es alguien que nunca deja de hablar con el Eterno en cualquier circunstancia. En lo difícil, ellos siguen unidos a Hashem. En lo bueno, en sus logros, también están con Hashem. Esto nos indica que apegarse al Eterno y lograr ser uno con Él es el propósito y de allí parte el sentido de la vida. Para no caer como que en esas crisis existenciales de quién soy y por qué estoy en este mundo y para dónde voy y una serie de preguntas que muestran simplemente los vacíos que las personas poseen. Entonces uno dice, oye, pero ¿y si es un hijo del Eterno, por qué pasa por esa situación? Porque no ha trabajado su vida, no ha trabajado su mundo interior. Uno debe medir el hecho de que a pesar de que estamos en este mundo, yo debería evaluar cómo conducirme en el mundo y no dar por hecho que lo estoy haciendo bien. Vivir de suposiciones o presunciones nos hace mucho daño. Y Hashem nos va a colocar en cada etapa de nuestra vida, en el tiempo, en el lugar y en las condiciones necesarias para un crecimiento personal. Y en ese lugar vamos a obtener herramientas que nos permiten seguir avanzando de nivel. Por eso, como necesitamos crecer, para ello es que son estas circunstancias. Entonces nosotros deberíamos preguntarnos con cada situación que vivimos, ¿para qué? No por qué, sino para qué estoy en esta situación. O sea, esto me ayuda a crecer en qué. Debemos pensar siempre, cuando estamos en la prueba, pero también qué va a suceder después de la prueba. O sea, ¿qué quiere el Eterno con todo esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué debo mejorar? Para que de esta forma nosotros podamos seguir avanzando y se transforme en una gran verdad el hecho de ser parte de lo que conocemos como el Olam Haba o el mundo venidero. Vemos nosotros en Génesis 37.1, Génesis 37.1, que dice, Jacob se asentó en la tierra de Canaán. Vayeshet Jacob se asentó Jacob. Esta expresión se asentó o Vayeshet que aparece acá nos muestra la manera como el Eterno va tratando con estos hombres paso a paso. Y las situaciones que ellos deben afrontar. Jacob se asentó en el área donde vivió su padre en la tierra de Canaán. El rabí Shonor Salman señala sobre este verso que no es casual que para referirse a la tierra donde vivió su padre, la Torá emplee la locución de Eretz Megurei Aviv, pues la palabra Megurín, y en este caso Megerei, tiene una triple connotación, porque está hablando de un lugar de asentamiento, también se relaciona con temor y también con extraño o extranjero. Luego vemos
que Joseph solo tiene como 16 años, 16, algunos dicen que 17, y apacentaba ovejas. Dice la Torá que Joseph daba informe a su padre de lo que hacían sus hermanos. Joseph cuestionaba la conducta de sus hermanos delante de sus padres. La tarea de él no era cuidar a sus hermanos, sino cuidar el ganado. Pero él se sintió con la atribución de opinar sobre la vida de sus hermanos, y eso pudiera ser visto como un error. Rashi dice que él decía habladuría. O sea, no solamente contaba lo que estaba sucediendo, sino que como que también emitía juicio. Bueno, ellos están haciendo esto, se debería hacer esto, o esto no debe hacer, ¿cómo es posible? Mientras que Ramban, Maimónides, dice que la actitud no puede ser juzgada ni para bien ni para mal. Quiere decir que si Joseph estaba juzgando y no solamente comunicando lo que hacían sus hermanos, estaba muy mal. O sea, nosotros, de acuerdo a la Torah, no tenemos la atribución de hablar ni contar cosas basados en nuestro juicio. Dice la Torah que no podemos andar chismeando en nuestro pueblo. Y existe una gran diferencia entre traer una habladuría, que es contar lo que vemos, y forjar una habladuría, que sería mentir. Cuando yo estoy contando, así sea verdad, eso es lashon hara. Cuando yo estoy forjando algo, yo estoy mintiendo, o le agrego, o le quito, eso se llama rehilut. Entonces, cuando vemos nosotros lo que estaba haciendo Joseph, no era rehilut, porque él no estaba mintiendo, sino que frente a lo que hacían sus hermanos, más allá que pudiera tener una buena intención, porque una de las cosas que él contaba era que unos hermanos que eran hijos de la esposa de su padre, en este caso de Jacob, se burlaban de los hermanos que eran hijos de las sirvientas, o los trataban de una forma que no era la correcta. O sea, por el hecho de que estos sean hijos de Lea, no los hacía mejores. O sea, para bien o para mal, Joseph de alguna manera quería como que todos se llevaran de la misma forma, o todos se vieran que eran hijos del mismo padre, y que eso era lo importante, y por lo tanto no descalificar o de alguna manera no cuestionar a otros. Pero una de las cosas que también pesa sobre esto es la juventud de Joseph. O sea, Joseph tenía 16 años. Unos dicen que 17. Pero por esa edad es que él no puede prever las consecuencias de lo que él está haciendo. Y ahí es donde está el problema. Nosotros vemos en Baikra o en Levíticos 19 que dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Y eso es rehilut. Rehilut es todo lo que tú dices, pero que no es cierto. O tomas una parte que es verdad y lo demás tú lo estás agregando, lo estás inventando. Entonces es como: yo sé que fulano de tal hace esto, yo utilizo eso para hablar de él frente a otros, pero le agrego otras cosas. Porque la misma Torah dice: no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Hashem. Cuando nosotros vemos a alguien que está hablando de uno y de otro, y en este caso cayendo en rehilut, e incluso en la lashon hara, no está bien. No está bien. Los rabinos dicen:
¿dónde es permitido o de qué forma es permitido no actuar con regilut, porque estaríamos inventando, sino la shon hará, que es decir la verdad? Entonces, primero, la verdad que se va a decir no puede ir en detrimento, no puede ir para dañar o afectar la integridad de otro. O sea, cuando yo voy a decir algo, debo decirlo de una forma en la cual no atente contra la vida del otro. Lo primero que establece. Segundo, si yo lo voy a hacer es por alcanzar un bien mayor. Por ejemplo, una persona diría, bueno, la shon hara es decir la verdad. Y yo no quiero caer en la shon hara, pero yo tengo un problema con mi pareja. ¿Cómo lo resuelvo? Si no puedo hablar, no puedo decir. Entonces los rabinos dicen que sí lo puedes hacer porque hay un bien mayor. Pero ¿de qué forma lo tienes que decir? Sin que sea ofensivo, sin que sea dañino, sin que atente contra la integridad, porque es por un bien mayor. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Bueno, yo tengo un problema, yo tengo una situación que es de esta forma, de esta forma, de esta forma, y por lo tanto yo quiero mejorarla, yo quiero resolverla. ¿Qué consejo me da? Entonces lo que está buscando una respuesta para saber cómo tratar la situación y no simplemente llegar a quejarse de la esposa, que es diferente. Abarbanel dice que sus hermanos lo odiaban tanto que ellos ya no querían ni oírlo. Ya no lo querían ni oírlo. Y es interesante porque vemos acá que dice al final, veló y a Gelú, daveró le shalom. Dice, toda la cita dice, y al ver sus hermanos que él no quería más, que a él lo querían más que a todos, le tenían odio a Joseph. Entonces dice, ya no pudieron hablarle en forma pacífica. Quiere decir que lo odiaron tanto que ni siquiera podían oírlo cuando Joseph lo saludaba y le decía shalom. O sea, Abarbanel dice que ellos no le respondían lo que él les estaba diciendo cuando saludaban shalom. Y ese odio iba creciendo porque los sueños de Joseph, aunque los contara de forma amable y con entusiasmo, a sus hermanos los afectaba. Y lo odiaron a tal punto que cuando nosotros vemos esta expresión, usted lo ve en la Torá, lo ve en gramática, usted va a ver cómo está todo escrito y cuando dice que sus hermanos tenían paz, va a ver que la palabra shalom le falta la letra baf. No está escrita la letra baf. Entonces uno dice, oye, pero si shalom se escribe con la letra baf, ¿por qué la quitaron? Porque en la Torá no hay errores. Son muchos los detalles que se deben tomar en cuenta para escribir un Sefer Torah. Lo que sucede es que el término hebreo shalom, que lleva 4 letras, la shin, la lame, la baf y la men, estas palabras, o en este caso la palabra shalom, cuando aparece sin esta letra baf, como en esta cita, es interesante porque no está mostrando un error ortográfico, sino que la ausencia de la baf significa que para ellos el shalom estaba ausente, o sea, ellos carecían de paz por la presencia de Joseph, que no podían hablarle de manera amigable, ni siquiera delante de su padre, y de esa manera expresan lo que ellos emocionalmente expresaban o la forma como reaccionaban frente a Joseph, que la palabra shalom le quitan la baf. Por ende, una de las cosas que aprendemos acá es que lamentablemente el amor de Jacob
por Joseph no tuvo como que la misma forma de amar o de tratar a los otros hermanos. O sea, Jacob a todos sus hijos los amaba, no se puede negar. Pero Joseph para él era especial. Y es aquí donde se cometen los graves errores. Cuando vemos a alguien que tiene características particulares, podemos dedicarle más atención y una serie de cosas, más cariño, comprensión que a los demás. Y eso es algo que pudiéramos causar un daño para mantener la paz del hogar, porque los otros hermanos, por su edad y por otras cosas, a lo mejor no entenderían o no tienen la madurez para comprender la conducta de su padre. Por eso es que en Efesios se habla a los padres de no provocar a ira a vuestros hijos, sino que hay que criarlos en la disciplina e instrucción del Eterno. No sea que de pronto con esa actitud nosotros provoquemos a ira. Entonces, oye, pero siempre con él es esto, siempre es esto, siempre es él y él. Entonces, la lucha entre hermanos nos enseñan hasta cierto grado es por la tensión que hay entre los padres por el trato con alguien en específico. Recordemos que los hijos son el reflejo de los padres. La razón por la que esta envidia llegó a tal extremo fue por la manera donde Jacob presentó como un favoritismo hacia Joseph. Y no es lo mismo cuando tú reconoces las buenas cualidades de un hijo a tener a un hijo por favorito. Yo puedo ver buenas cualidades en mi hijo y esperar de él lo mejor y le voy a dar las herramientas, los recursos para que lo alcance y que la Torah lo guíe y lo guarde en el camino. Bueno, lo estoy tratando, lo estoy ayudando porque conozco sus buenas cualidades y quiero que las pueda potenciar. Pero una cosa es favoritismo. El favoritismo hace que de alguna manera cierto velo se nos coloque y de alguna forma no vemos muy bien o no vemos con claridad. Y cuando estamos frente a esto, no es bueno las comparaciones. De que mira cómo es tu hermano, o mira por qué no lo haces así, o porque tú no actúas como fulano, o porque si este hace así, porque tú no lo haces, aprende de tu hermano, mira no sé qué. Porque están dañando la autoestima de las personas. De alguna forma estamos asesinando a un hijo. Las comparaciones crean muchas luchas innecesarias, muchas cicatrices emocionales en los hijos. Nosotros debemos asumir que los hijos son diferentes, que tienen las mismas cualidades pero en niveles diferentes. Unos tendrán un don, otros tendrán un talento y por lo tanto no son iguales y de esa forma hay que asumirlo. Vemos luego que Joseph tuvo un sueño, dice el verso 5, que Joseph tuvo un sueño y se los contó a sus hermanos. Y este sueño trajo como resultado que ellos lo odiaran. Por eso lo que decíamos previamente de la palabra shalom, que le falta la letra baf. Pero más allá de lo que se puede vivir dentro del hogar, cuando miramos hacia afuera del hogar, hay personas que te van a odiar, que te van a criticar, que te van a condenar por cualquier motivo, pero la base es lo que el Eterno te ha dado y a ellos no. Y lo tratan de justificar buscando cualquier elemento para poder tener la excusa perfecta de criticar, condenar y juzgarte. Por ello es que los rabinos dicen que nosotros no podemos estar contando a todo el mundo lo que el Eterno nos da, sino personas de un nivel espiritual mayor que nos ayuden, que nos aporten, que nos aconsejen, para poder seguir caminando en aquello que nos fue revelado. Y ahí estuvo el error de Joseph, que aparte de que le contaba a su papá la conducta de sus hermanos, también contó todo aquello que no tenía que contar.
Lo que el Eterno te revela a ti es para ti. Si Él quisiera que otras personas lo supieran, te lo hubiera revelado en presencia de esas personas. No tienes que contar todo lo que tú recibes de parte del Eterno. Pero sí es nuestro deber luchar y esforzarnos para que se cumplan las cosas que el Eterno nos ha establecido o nos ha revelado. Por eso, buscar que el Eterno nos guíe, que nos esté orientando, que nos esté indicando siempre cómo hacer las cosas para que el propósito de se cumpla, es vital para nosotros. Dice, o cuando se habla de Joseph, la expresión que aparece para soñador es la palabra halom, de la raíz halam. Halom no solamente traduce como soñador, sino como atar firmemente. De esta manera aprendemos que aquella persona que le ha sido revelado algo debe atarlo firmemente a su vida para trabajar en procura de ello. O sea, de este evento de Joseph aprendemos que el Eterno trata con nosotros de diferente forma y de esa manera comunica los planes y todo lo que Él tiene para cada uno. Y en este caso utilizó los sueños. Joseph tuvo 2 sueños que transmitían el mismo mensaje, aunque de manera diferente. Y por causa de estos sueños tuvo oposición e incluso enemigos gratuitos. Y de eso nadie está exento y se nos van a aparecer en la vida. Cuando hay personas que jamás pueden llegar a ser lo que tú eres o alcanzar lo que tú has alcanzado, ese es un potencial enemigo. Si no tiene madurez, si no tiene un nivel espiritual, si no entiende quién es y quién eres tú, se te puede transformar en un amigo. Y estas personas que a veces están cerca, porque la envidia y los celos vienen de personas cercanas, no de extraños, de gente cercana, a veces no desean que se cumplan en tu vida lo que el Eterno te ha revelado o lo que tú tienes como plan. Y hay varias razones para ello. Por eso es que vamos a ver siempre que surgen personas que tienen sueños y luchan por ello, y hay otros que destruyen los sueños de alguien. Por eso, cuando tú tienes un sueño que es conforme al propósito del Eterno y tú lo ves como un gran sueño, de igual manera se va a levantar la oposición y tú vas a tener que luchar en contra de todo eso. Por eso, cuando el Eterno tiene un propósito con nosotros, se nos van a presentar obstáculos y adversidades, todo tipo de oposición. Y más allá de que pudiéramos llamar nuestra vida como normal, hasta el momento en que un sueño aparece en escena y hay como un punto de quiebre en nuestra vida, en un antes y después de ese sueño, de esa revelación, de esa palabra que nos fue dada, empezamos a ver un giro en nuestra vida. Y es por el hecho de querer empezar a caminar o procurar caminar basado en esa revelación. Y ahí es cuando empezamos a ver que la vida antes de esa revelación era una y posterior a la revelación se transformó en otra. Y puede llegar el momento en que estas personas que se burlaron, criticaron, juzgaron, etcétera, van a tener que reconocer o ver lo que lograste, aunque no lo hagan en público, aunque en secreto lo estén viendo y ahora mucho más, porque alguien en lo secreto en su casa por las redes sociales pudieran ver lo que otro logra porque a la gente le gusta y es un error estar publicando toda su vida. Ahí van a haber personas que se darán cuenta que tú lograste cosas, más allá de la oposición y más allá de todo lo que se presentó. Los rabinos enseñan que dejar de soñar, dejar de buscar esa revelación, dejar de buscar lo que el Eterno tiene para ti, es la evidencia que no tienen una vida, sino que simplemente se existe en este mundo.
Y cuando alguien existe y no vive, es una vida llena de mucha frustración, una vida muy monótona, una vida repetitiva. Se pudiera decir que es casi predecible la persona. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque pareciera que las personas cuando se casan, cuando ya tienen una profesión, cuando ya tienen una casa y en la casa tienen un hogar, pareciera que ya no hay más metas, pareciera que ya no hay más objetivos. Y ahí es cuando la persona deja de trabajar, de luchar para avanzar y se estanca lamentablemente. En el libro de Génesis que estamos estudiando, y en este caso la Parashá, vemos que los sueños se distinguen por lo actual y por lo futuro. Las categorías de los sueños, nosotros ya estudiamos en una oportunidad, en una materia sobre los sueños. Hay formas de revelarse, sea abiertos o cerrados, sea por una visión o sea por un sueño. En este caso estamos hablando de las categorías en cuanto a lo que es presente y lo que es futuro. En lo actual o en lo que es presente, el Eterno se revela y habla, ya sea formulando un pedido o advirtiendo o estableciendo prevenciones o alentando o motivando. Los sueños en los cuales Elohim se revela piden siempre la acción del hombre. Mientras que en la segunda categoría, que es lo futuro, te está mostrando lo que ha de suceder para que te prepares para ello. Por lo tanto, si eres precavido y si amas al Eterno y asumes lo que Él establece como una verdad, entonces vas a empezar a trabajar en pro de que eso se pueda dar. Cuán importante es cuando vemos nosotros a Joseph teniendo los sueños, pero miren que en ningún momento él revela la interpretación de los sueños. Muchos dicen, y en este caso su padre fue el que reveló el sueño o el que interpretó el sueño. Y no solamente que soñó o que otro lo interpretó, sino que carecía de sabiduría. Y es la manera como tú llevas a la vida, cómo aplicas, cómo vives lo que te ha sido revelado. E incluso eso sucede también con Faraón. Él muestra lo del sueño y dice que la interpretación la da el Eterno. Entonces, a alguien que soñaba, pero que el Eterno le daba la interpretación de lo que soñaba. Pero en este caso no soñó él, soñó fue el faraón. Y él interpretó el sueño del faraón. Pero aquí es donde vemos por primera vez que Joseph tiene la sabiduría para llevar a la práctica la interpretación del sueño, que en este caso es algo dado por el Eterno. En el verso 6 vemos que dice, oí este sueño que he soñado. Nadie le preguntó sobre su sueño. O sea, él fue quien decidió contarlo, dicen los comentaristas. Y por eso uno en la vida no puede ir con buenas intenciones contando cosas que fueron reveladas en lo oculto. No todos están en la misma condición espiritual para comprender y aportarte para que sigas adelante en función de ver la magnitud del sueño o lo que representa el sueño. Más bien, los rabinos dicen que esto genera envidia. Así que tener cuidado con aquello que compartimos. Abarbanel dice que esto sucede porque muchas veces las personas cuentan sus cosas a gente que los aman y sin querer incurren en la imprudencia porque no miden la inmadurez del ser amado. Y en medio de la imprudencia uno debe buscar discernimiento para saber cómo actuar por encima de las emociones.
O sea, yo amo mucho a esta persona, pero también debo reconocer que no tiene la capacidad para ver el sueño como yo lo estoy viendo, o no tiene la madurez para ayudarme a poder ampliar el panorama de lo que a mí me revelaron. Por eso, el instrumento que va a utilizar el Eterno para hablarnos va a ser como muy afín a nosotros y va a aportar. Y nos puede mostrar vertientes, ¿no? O diferentes ángulos de aquello que nos fue revelado. Vemos que él dice, oigan esto que soñé. Y esto es como suelen hacer las personas que aman a otras. Comparten los sueños, comparten sus logros, todo lo que van obteniendo, miren lo que me pasó, qué bonito. Y tú no sabes lo que la otra persona internamente está experimentando. Sus hermanos le odiaban, pero Joseph los amaba. Y por eso les dijo lo que les dijo. Muchos enseñan, y hay un comentario de Seforno que dice que Joseph hizo esto y contó el sueño porque faltó consejo, porque era muy joven, porque era inmaduro. Entonces, si él hubiera tenido la capacidad de primero dirigirse a su padre a solas, hubiera sido diferente, porque probablemente su padre le hubiera aconsejado no lo cuentes, y bueno, queda entre nosotros dos y él orientarlo. Pero vemos que a partir del verso 7 dice que lo odiaron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. O sea que Joseph no solamente que contó el sueño, sino que hizo comentarios de los sueños. No interpretación del sueño, pero sí comentarios del sueño. Y por eso las críticas, por eso los celos, la envidia de sus hermanos. Porque los comentarios a veces son para agregar cosas que no medimos lo que estamos agregando en función del daño que podemos generar en otro. Pero más allá de que los hermanos se pongan bravos, que tengan envidia, celo, que si Joseph se equivocó, que no tenía madurez, que no debió contarlo, lo que sí debemos tener claro es que todo aquello que viene del Eterno para tu vida y que el propósito es con un fin mayor y que es en favor de otras personas, siempre va a haber oposición. Así Joseph no lo hubiera contado, así Joseph se hubiera quedado callado, lo que sea, siempre iba a haber oposición. Y el Eterno permitió que Joseph los contaran porque era la forma que sus hermanos podían ser el medio para que el sueño se cumpliera y Joseph fuera a dar a Egipto. Así que Joseph hubiera tenido madurez, hubiera tenido discernimiento, hubiera percibido a sus hermanos y pare de contar, algo iba a pasar. Entonces, eso es algo que no podemos obviar y que siempre debemos tener presente. Rashban sugiere que si bien Jacob reprendió a Joseph por el sueño, y más que por el sueño, por el comentario, sin embargo, tuvo una actitud bien diferente en cuanto al sueño, no a los comentarios de Joseph, sino al sueño. Probablemente Jacob empieza a tener como que alguna expectativa acerca de la grandeza de su hijo o de lo que podía llegar a alcanzar. Quiere decir que en algún momento de su vida Joseph como que iba a ser alguien de preeminencia y era como que Jacob lo estaba visualizando. Y tal vez, basado en todo esto, el comentario de Rashban, donde él habla de la actitud futura de Jacob, que posteriormente vemos como Jacob rasgó sus vestiduras, se puso un saco en sus lomos y se sumió en duelo por su hijo muchos días. Recuerden cuando le llega la noticia de que supuestamente había muerto Joseph en manos de un animal, X o Y. Dice que se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarle, mas él se negó a ser consolado.
muchos enseñan que Jacob nunca más probó el vino hasta llegar a Egipto otra vez. Que a pesar de que él estaba triste, algo dentro de sí le decía, nunca olvides el sueño. O sea, que Joseph estaba vivo. Él tenía como que esa esperanza de que un día iba a poder volver a ver a su hijo y sobre todo qué sería o cómo se daría el cumplimiento de ese sueño. Dice más adelante, dice que Joseph experimenta todo esto, cuenta los sueños, el padre tiene como que esta visión o la madurez para ver la forma de proceder de Joseph en cuanto al sueño, no en cuanto al comentario. Pero sus hermanos tenían envidia. La expresión que aparece aquí es caná. Y caná son celos que no se controlan. Es como una obsesión. La autora finaliza el diálogo con las palabras que sus hermanos estaban celosos de él, pero su padre vigiló la cuestión, hablando del sueño. Entonces, Rashi dice que aunque sus hermanos estaban celosos, su padre meditó, estuvo meditando en el sueño de Joseph. Estuvo pensando, reflexionando en ese sueño. Es tanto que Rashi, junto con un Midrash, interpreta las palabras shamar, que es vigiló o guardó o guardar, observar. Dice Rashi que Jacob aguardó y esperó con ansia el tiempo en que esto iba a suceder. O sea, él estuvo vigilando, atento, pendiente, ¿cuándo va a suceder que se cumpla el sueño? Por eso es que tenía esas expectativas. Hay un comentarista que no recuerdo en este momento el nombre, pero en un Midrash explica que Jacob, cuando sus hijos llegaron con la noticia de que Joseph había sido asesinado por un animal y todo esto, y llevan el talí lleno de sangre, dicen que Jacob se entristeció. Pero este rabino dice que la tristeza de Jacob no era por la noticia que le dieron de Joseph, sino que vio realmente lo que había en el alma de sus otros hijos. Porque él creía que lo que el Eterno le había revelado a Joseph en sueños se iba a cumplir. Entonces él lo que estaba pensando es, mi hijo está vivo, pero ¿qué harían estos con mi hijo? Que miren lo que están trayéndome ahora como una supuesta muerte. Entonces que ese lloro, ese lamento de Jacob fue, o sea, estos hijos míos, ¿quiénes son? O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Porque él creía y confiaba que Joseph era la persona establecida por el Eterno para una gran tarea. Por eso dice la Torá que Jacob esperó con ansias. Por eso aparece la palabra shamar. Dice observó, guardó, vigiló cada día en espera de ese cumplimiento. Y su tristeza era, ¿cómo es posible que sus hermanos hicieran esto? Así que la palabra observó denota que Jacob sabía una verdad oculta y que no debía revelar. ¿Qué nos enseña esto? Quizá la Torá nos quiere decir que la personalidad de Jacob, al retener lo que él estaba pensando o evaluando y no revelarlo, mostró la humildad y la grandeza de Jacob, porque a pesar de la acción de sus hermanos, no actuó en contra de ellos. O sea, Jacob sabía que un día en el futuro
que era incierto, iba a acontecer que él, Joseph, se iban a inclinar delante de Joseph. O sea, Jacob con sus hermanos, con los hermanos de Joseph, se iban a inclinar a Joseph, porque así se reveló en el sueño. Pero Jacob no confrontó a sus hijos diciéndole, ustedes me están mintiendo, Joseph está vivo, ¿qué clase de personas son ustedes que inventan la muerte de su propio hermano sin medir el daño que le pueden estar haciendo a su padre? Jacob sabía que lo que el Eterno le había revelado a Joseph era una gran verdad y por eso estuvo observando, vigilando, pero eso sí, guardó silencio. Porque hablar guiado por las emociones sería una reacción y tendría que pagar un precio que no estaba dispuesto, y es el hecho que no sabía cómo iban a actuar sus hermanos y que podía ser peor. Mientras que el silencio podía ser mucho más valioso que 1000 palabras. Dice que sus hermanos siempre estuvieron como que conspirando, viendo qué hacían. Y de hecho en el verso 14 dicen que cuando lo veían desde lejos conspiraban a ver qué podían hacer contra él. Y hay personas que maquinan la maldad y el engaño. Hay un odio, un rencor, hay raíces de amargura y no los dejan dormir y están maquinando a ver cómo dañan, cómo afectan a esa persona que tienen como blanco al que le van a lanzar los dardos. La gente siempre va a buscar atentar contra la vida de otro que se esfuerza, que lucha, que sale adelante a pesar de las caídas, de las fallas, se levantan y siguen caminando. Y esto produce como que esa actitud como en su momento Caín, que en vez de decir yo voy a ser como Abel, pensó si yo quito a Abel se acabó el problema. Entonces es como que estas personas consideran, como yo no puedo llegar al nivel de esa persona, porque yo no puedo subir, entonces yo lo voy a bajar o lo voy a quitar. Pero la gente siempre está maquinando a ver de qué forma puede atentar contra aquellos que aman al Eterno y que están procurando caminar como el Eterno lo establece. Por eso, en tono de burla, cuando lo veían, decían, aquí viene el soñador. Y era que por dentro de su mente es como que, bueno, vamos a ver qué hacemos, vamos a matarlo, a ver el sueño cómo se va a cumplir, porque hasta ahí va a llegar el sueño. Pero resulta que los planes del Eterno están por encima de los planes del ser humano. Y que a veces los enemigos son los instrumentos del Eterno para que se cumpla tu propósito. Quiere decir que a veces los enemigos son los instrumentos de bendición y que más te favorecen, porque terminan haciendo el trabajo necesario para que tú puedas llegar al punto que el Eterno ha establecido para tu vida. Estos hermanos, y de ahí el comentario de otro rabino que enseña de que las personas solamente critican y condenan porque a ti se te está dando o a ti se te está revelando algo que a ellos no les fue revelado. Y en lugar de tirarle piedra al otro porque les están revelando algo y puede ser visto como una bendición, la persona debería verse como que un espejo y decir, yo quiero también tener un trato con el Eterno de la misma forma para que hable conmigo y me trate de la misma manera. Yo también quiero ser usado, yo también quiero ser su instrumento. Dicen más adelante que los hermanos dijeron, vamos a matarlo, lo tiramos y veremos qué será de su sueño. El Eterno ha puesto en cada uno de nosotros, y de allí lo que dice la Tanakh,
que los que aman al Eterno, todas las cosas le ayudan a bien, pero son aquellos que caminan conforme a un propósito. O sea, no lo podemos generalizar. Las personas que tienen de parte del Eterno un propósito, y este propósito es más que personal, porque es en función de un colectivo, como el caso de Joseph, lo que el Eterno les revela es parte de un plan. Y por ser parte de un plan, entonces Hashem lo va a ir encaminando. Pero en ese encaminar hay cosas que pudiéramos ver que no son tan buenas, pero que son necesarias para forjar el carácter. Y por eso el Eterno permite ciertas cosas para que salgan de nosotros áreas, o para que salgan de nosotros en ciertas áreas de la vida aquello que el Eterno necesita tratar, para que eso no se transforme en un obstáculo o un impedimento que nos pueda como que atrasar o estancar en nuestra tarea. Nosotros no tenemos que luchar contra aquellos que se definen o se ven a sí mismos como enemigos nuestros de forma gratuita. Porque los enemigos, la gente desleal, la gente que traiciona, ya hemos visto lo que sucedió con Judas, ya vimos lo que sucedió con Amán. Esas personas se ahorcan solos. Así que no hay que invertir tiempo en ellos, sino en aquello que el Eterno ha establecido. Hoy la gente te puede criticar, te puede señalar, te puede acusar, menospreciar y un sinfín de cosas. De ellos se encarga el Eterno. Pero lo que jamás van a poder hacer es impedir que el propósito del Eterno se cumpla en tu vida. Hoy puedo ser yo, mañana puede ser otra persona que el Eterno levante, que el Eterno use, y así va levantando, así como Joseph. Pero más adelante fueron otros los hombres que el Eterno fue levantando y mostrando. Lo importante no es lo que la gente piense o diga, sino la forma como nosotros interpretamos lo que dicen. Eso sí es importante. ¿Qué hay en nuestro mundo interior para saber cómo canalizar, cómo interpretar esas palabras, esas críticas, esos juicios? Que el mundo diga lo que dice es normal y por lo tanto no le demos mayor importancia. Para nosotros lo relevante es lo que dice el Eterno. Y es al único que debemos rendir cuenta y explicar todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer.